Nadie en Roma advirtió las luces encendidas. En una ordinaria noche de martes, en el rincón más inaccesible del Palacio Apostólico, que ningún empleado del Vaticano osa transitar, 3 ventanales de la planta noble permanecían iluminados con una claridad fantasmal muy azares de la medianoche. El personal de limpieza cruzó el pasillo inferior conteniendo el aliento, sin atreverse a musitar palabra. Los guardias suizos apostados en el perímetro exterior revisaron sus bitácoras sin registrar anomalía formal alguna. Ninguna cita figuraba en los registros oficiales. Ninguna cámara contaba con autorización. Ningún asistente aguardaba en el dintel. El encuentro que estaba a punto de consumarse tras esos muros pesados obedecía a una decisión implacable y premeditada del hombre que lo convocaba. No debía quedar rastro físico ni documental de lo que allí se dijera. Pero las paredes de palacio guardan secretos que siempre escapan de las habitaciones oscuras. Una mano temblorosa emergiendo del edificio. Un vehículo oficial que jamás fue requerido. Un hombre de alta jerarquía caminando en total soledad por los callejones romanos, bien entrada la madrugada, esquivando las fuentes heladas y los cafés clausurados, con las vestiduras cardenalicias ondeando extrañamente contra la piedra fría y la cabeza profundamente gacha, adoptando una postura que jamás se le permitía mostrar en público. Un hombre que había cruzado las puertas del Palacio Apostólico creyéndose intocable e inmune al juicio de la historia, y que ahora huía de él incapaz de articular una sola explicación para su propia conciencia. El cardenal Gerhard Müller había consagrado una década entera a erigir un bastión inquebrantable de certeza ideológica. Con su firma estampada en volúmenes teológicos, cátedras dictadas en 3 continentes y el peso incuestionable de su título de purpurado, se había convertido en el estandarte visible de redes de mecenas, obispos disidentes y medios de comunicación aglutinados en torno a una sola misión clandestina: deslegitimar un papado que consideraban una peligrosa desviación doctrinal. Aquella noche, la citación le llegó de la forma más tajante posible, sin misivas formales ni secretarios de intermediarios. Una llamada directa, una voz inconfundible, la certeza absoluta de un pontífice que ya poseía las respuestas a los interrogantes que aún no habían sido pronunciados. Müller penetró en la biblioteca privada del 2º piso. Ausencia total de personal, de objetivos fotográficos, de testigos y de dispositivos electrónicos. Únicamente 2 sillones sobrios, un par de vasos con agua, una mesa de madera noble y, presidiendo el extremo opuesto, una carpeta de cuero negro con su nombre grabado a fuego en la cubierta. El Papa León XIV alzó los ojos lentamente a su encuentro. Ni una sonrisa de cortesía, ni un saludo protocolario, ni rastro de la diplomacia habitual de las audiencias vaticanas. Sus pupilas lo examinaron con una quietud aterradora antes de formular 5 palabras exactas. «Siéntate, Gerhard, por favor». Lo que sobrevino durante los siguientes 90 minutos debía quedar sepultado para siempre en el olvido. No existen actas estenográficas de aquel careo. No hay registros oficiales. Ninguna fuente autorizada se ha atrevido a narrar lo sucedido intramuros. Y, sin embargo, los ecos de esa reunión ya están dinamitando las estructuras del poder eclesiástico. Murmuraciones temerosas en los pasillos de la curia. Cardenales que evitan el contacto visual al cruzarse en las galerías. Fundaciones multimillonarias reescribiendo sus comunicados oficiales de urgencia. Cumbres teológicas en Texas canceladas de la noche a la mañana. Columnas de opinión semanales que han desaparecido sin dejar rastro. Porque dentro de esa biblioteca, el Papa León XIV le espetó a Gerhard Müller 5 verdades lapidarias que nadie en el catolicismo mundial debía escuchar jamás. Y esas revelaciones están destrozando los cimientos de la conspiración. Si tú hubieras estado sentado frente al Papa, sabiendo que cada secreto de tu doble vida está a punto de ser expuesto,
¿habrías tenido el valor de mirar al pontífice a los ojos o habrías agachado la cabeza por vergüenza? Si crees que la verdad siempre debe prevalecer por encima de las alianzas de poder, suscríbete a La Voz Católica hoy, deja tu me gusta y activa la campanita ahora mismo. No des la espalda a la verdad cuando más importa. Tu suscripción es el escudo que permite que este canal siga destapando los secretos del Vaticano mientras otros guardan silencio. Suscríbete ya mismo y acompáñame hasta el final para descubrir la verdad. El primer golpe lanzado por el Papa León XIV pilló a Müller completamente desarmado. A sus 78 años, con una trayectoria cargada de cruces dialécticas en la curia romana, el cardenal había acudido pertrechado con una armadura de argumentos defensivos. El pontífice no le permitió articular ni una sola sílaba. Abrió la carpeta de cuero, recorrió las líneas del primer documento en riguroso silencio y, al levantar la mirada, su voz sonó con una suavidad lacerante. La guerra que has sostenido durante 10 años termina hoy. Müller intentó enderezar el busto con altivez. Santo Padre, mi única misión ha sido la defensa de la doctrina. Jamás he empuñado armas contra persona alguna. Una leve ondulación de la mano papal bastó para frenar en seco la justificación, asfixiando las palabras en la garganta del cardenal con la contundencia de un decreto inapelable. Estamos a solas, Gerhard. Te ruego que no pronuncies aquí defensas en las que ni tú mismo crees. En el interior de aquel dossier, respaldado por el testimonio de 2 colaboradores directos de la sede apostólica, reposaba una década de seguimientos y acopio documental. Misivas confidenciales, artículos firmados con seudónimo, transcripciones de entrevistas en la sombra, memorandos internos y cada maniobra táctica ejecutada por Müller desde que el Papa Francisco lo apartó de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2017. El Papa leyó pasaje tras pasaje sin alterar el ritmo de su respiración antes de dictar sentencia. Calificaste su magisterio de peligroso para la fe. Insinuaste ante los medios que padecía una profunda confusión teológica. Prestaste tu dignidad cardenalicia a organizaciones cuyo único fin orgánico consistía en declarar este papado un fracaso rotundo antes de cumplir su primer aniversario. Le regalaste a sus plataformas el único activo que el oro jamás podrá comprar, el peso incuestionable de tu historia académica. El Papa hizo una pausa milimétrica antes de clavar la estocada final. Francisco ya descansa junto al Altísimo. Ha partido hace más de 1 año, y tú sigues trincherado en su contra. Aquella frase no constituyó un reproche convencional. Fue un diagnóstico clínico inapelable. El Papa León XIV había descrito una patología espiritual con la frialdad de un cirujano, dejando al descubierto el vacío de un hombre sin argumentos. Müller enmudeció por completo. Esa fue la primera revelación. Si tú estuvieras en el lugar de Müller, ¿consideras que su lucha contra las reformas del Papa Francisco estaba justificada o traicionó su juramento de obediencia? Escribe tu sincera opinión en los comentarios debajo de este video. Sin conceder un solo segundo de respiro, el Papa volteó la hoja del expediente e introdujo el segundo capítulo de la rendición de cuentas. Deslizó sobre la superficie de caoba una única hoja impresa. Al contemplarla, el rostro de Müller palideció hasta adquirir un tono ceniciento, perdiendo de golpe la máscara de seguridad que había portado durante toda su existencia pública. «¿De dónde has obtenido esto?», exclamó con un hilo de voz impropio de su rango. «El origen del documento carece de trascendencia», sentenció el pontífice con voz gélida. «Lo verdaderamente relevante es que obra en mi poder, y que tú conoces perfectamente su naturaleza. El escrito en cuestión, filtrado posteriormente por fuentes solventes de la curia, consistía en una hoja de ruta de coordinación clandestina, no redactada por el puño y letra de Müller, sino urdida en su órbita más íntima.
Un plan maestro diseñado por una red de benefactores ultraconservadores, magnates de la comunicación y prelados simpatizantes que llevaban años instrumentalizando el prestigio de Müller como ariete de resistencia organizada, primero contra Francisco y ahora contra el propio León XIV. El nombre del cardenal figuraba en el texto más de 10 veces, no como ideólogo principal, sino como recurso estratégico de propaganda. Müller devoró los 3 folios en un silencio sepulcral, mientras sus manos experimentaban un temblor inocultable al depositar de nuevo el papel sobre la mesa. Yo jamás redacté semejantes instrucciones. Lo sé perfectamente, replicó el Papa. No he participado en las maquinaciones que aquí se detallan. También conozco ese extremo, Gerhard. Entonces, ¿con qué propósito me confrontas con esto? El Papa inclinó ligeramente el torso hacia el centro de la mesa, porque poseías indicios de sobra. Asististe a sus banquetes, aceptaste sus prebendas económicas, apadrinaste sus publicaciones panfletarias, ocupaste sus tribunas para regalarles la moneda más valiosa de la Iglesia, tu prestigio teológico. Y cuando la maquinación se tornó insostenible para cualquier observador honesto, optaste por mirar hacia otro lado. El eco de sus palabras rebotó en los muros de la biblioteca. En tus propios tratados publicados sobre teología moral, has defendido reiteradamente que guardar silencio cómplice ante la iniquidad no representa neutralidad, sino participación directa. Hoy, Gerhard, tengo el privilegio de recordarte tus propias lecciones. Esa fue la segunda verdad. El Papa no lo había acusado de conspiración directa, lo había acorralado utilizando los mismos cimientos éticos que el propio Müller había tardado décadas en escribir. Si esta historia te estremece y te hace reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano ante la verdad, suscríbete a este canal y presiona el botón de me gusta ahora mismo. Cada suscriptor representa un alma más que se une a nuestra comunidad para defender la verdad dentro de la Iglesia. No te vayas sin suscribirte. El tercer movimiento del Papa León XIV apuntó directamente hacia el corazón de Europa. Durante años, Müller se había autoproclamado el gran inquisidor y salvador de la ortodoxia frente al denominado camino sinodal alemán, enviando circulares clandestinas a obispos rebeldes, organizando redes de resistencia subterránea y asegurando a sus aliados romanos que el actual papado colapsaría en cuestión de meses para propiciar una restauración tradicionalista. El Papa extrajo una carta de la tercera sección del tarjetero. Te dirigiste por escrito a 3 obispos alemanes el mes pasado. Les garantizaste que sus reformas heterodoxas hallarían un muro de contención en Roma porque yo carecía de carácter para sostener el timón. Les aseguraste que contabas con mi relevo asegurado. La respuesta de Müller brotó ahogada y frágil. Se trataba de correspondencia estrictamente privada e inviolable. La tengo aquí. El Papa dejó que el peso de esas 3 palabras aplastara la habitación. Acto seguido, se puso en pie, caminó con paso firme hacia el ventanal y contempló la negrura de los jardines vaticanos antes de girarse de nuevo. Comprendo perfectamente que albergues el prejuicio de que un agustino procedente de América y curtido en las periferias de Sudamérica es incapaz de descifrar la complejidad de Alemania. He leído tus informes confidenciales sobre mi supuesta incapacidad intelectual. El pontífice retomó su asiento con absoluta parsimonia. Durante los últimos 6 meses he estudiado personalmente cada acta emitida por el episcopado germano en los últimos 12 años. He mantenido entrevistas secretas con 31 sacerdotes y teólogos de aquella nación. He leído tu correspondencia íntegra con 22 de ellos. Conozco la realidad de la Iglesia en Alemania mejor que tú, y la administraré conforme a la autoridad que me confiere el primado de Pedro. No tú, ni tus redes de mecenas, ni los lobbies transatlánticos que financian tus giras para hablar en nombre de una Grey que jamás te ha sido encomendada. Entrelazó los dedos sobre el escritorio con firmeza absoluta. Apártate de ese terreno.
Esa fue la tercera advertencia. Y de ruego no tenía absolutamente nada. Si estuvieras en el lugar del Papa León XIV, habrías actuado con la misma firmeza implacable ante la insubordinación de un cardenal o habrías preferido el silencio diplomático. Deja tu respuesta en los comentarios debajo de este video. El cuarto golpe de aquella noche superó en precisión quirúrgica a todos los anteriores. El Papa pasó página en el expediente y prescindió de los documentos impresos. Comenzó a enumerar los datos de memoria, lo cual resultó infinitamente más aterrador. En los últimos 3 años, has percibido honorarios por conferencias, retribuciones en concepto de asesoría ideológica y compensaciones por desplazamientos que superan holgadamente los 400.000 euros. Fondos entregados por fundaciones cuya misión pública declarada consiste en demoler la agenda reformista de esta sede apostólica. Has encabezado 23 de sus galas. Has avalado 14 de sus publicaciones editoriales. Tu propia fundación privada recibe donativos ininterrumpidos de millonarios cuya única razón de ser social es la hostilidad abierta contra el Papa. Müller intentó enderezar el mentón con rigidez. Esas organizaciones velan estrictamente por la conservación del depósito de la fe. Financian una campaña de demolición institucional. Y tú eres su activo más caro en el mercado. El pontífice prosiguió sin alterar el tono de su voz. No voy a tacharte de corrupto en el plano material. Voy a formular una verdad mucho más dura que te resultará imposible refutar. Las tesis que pregonas, los conciliábulos a los que asistes y las entrevistas que pactas siguen de manera milimétrica la arquitectura financiera de quienes te pagan. Te has habituado a confundir la consigna mercenaria con la convicción apostólica porque el dinero siempre disfraza la subordinación de martirio. Hizo una pausa que congeló el tiempo en la estancia. A partir de este preciso instante, renuncias a toda vinculación remunerada con dichas estructuras. Se acabaron tus comparecencias en sus foros. Conservarás tu título cardenalicio, tus aposentos y tu pensión eclesiástica. Pero la doble vida mercantil ha llegado a su fin. Es tu única opción. Esa fue la cuarta verdad. Y el cardenal Müller, por primera vez desde que cruzara el dintel 90 minutos atrás, fue absolutamente incapaz de pronunciar una sola palabra. Si esta historia te hace comprender la urgencia de purificar la Iglesia de intereses ocultos, suscríbete a este canal y presiona me gusta en este instante. Tu suscripción es una muestra pública de fidelidad a la verdad. No te detengas, suscríbete ahora mismo. El quinto y último secreto, revelado aquella noche por el Papa León XIV, rompió todos los esquemas previstos por la curia romana. El pontífice cerró la carpeta de cuero negro, la apartó hacia un extremo de la mesa con un ademán definitivo y, por primera vez en toda la audiencia, su voz experimentó un cambio radical, despojándose de toda autoridad ejecutiva para impregnarse de una inmensa y dolorosa piedad paternal. Gerhard, mírame a los ojos. Müller levantó lentamente la cabeza. Su semblante reflejaba un abismo de vejez y desolación. Toda la beligerancia había abandonado sus facciones. Has cruzado esta puerta la noche de hoy, aguardando una batalla campal. Venías dispuesto a repeler una agresión. Traías tus armaduras y tus defensas preparadas para el degüello. Lo comprendo a la perfección. Llevas tanto tiempo instalado en la trinchera del combate ideológico que has olvidado que es perfectamente posible habitar los recintos de esta iglesia sin necesidad de buscar un enemigo al que destruir. Müller permaneció mudo, con los labios sellados. Yo no soy tu enemigo. Cuanto te he expuesto en esta sala, lo he pronunciado por un imperativo de conciencia insoslayable, jamás por el mezquino deseo de ver tu honor disminuido. El Papa inclinó aún más su cuerpo hacia adelante. Tienes 78 años de edad. Has entregado tu juventud y tu madurez a esta institución. Has legado obras de notable rigor teológico que sobrevivirán con creces a nuestra frágil existencia.
Y, sin embargo, en algún recodo del camino posterior al año 2017, permitiste que tu herida personal se convirtiera en tu única máscara identitaria. Dejaste de ser un teólogo de Cristo para transformarte en un autómata definido exclusivamente por aquello que aborreces. Tomó un breve respiro antes de formular la pregunta definitiva. Hoy te planteo un dilema que nadie en este palacio se ha atrevido a formularte cara a cara. Depón las armas, desmantela las campañas de desgaste, disuelve las alianzas cimentadas sobre el rencor corporativo. Dedica los años que la providencia divina te conceda a escribir únicamente sobre el misterio de Cristo, no sobre tus detractores políticos, no sobre la memoria de Francisco, no sobre mi persona. Escribe sobre Cristo, con la misma pureza evangélica con la que lo hacías antes de que el veneno del poder te corrompiera. Dejó que el silencio absoluto sellara el ambiente. La verdad no admite transacciones comerciales, pero la misericordia tampoco se negocia. Te estoy ofreciendo ambas dádivas de manera simultánea en este mismo instante. Una oportunidad que jamás volverá a repetirse en tu vida. Testigos presenciales confirmaron que un temblor profundo sacudió la estructura facial de Müller al encajar aquel golpe de gracia. No brotaron lágrimas ostentosas de sus ojos, pero un brillo de humedad inconfundible anegó sus pupilas. Y por primera vez en su vida no desvió la mirada. Soportó el peso de la verdad mientras el Papa permanecía en silencio a su lado, compartiendo el umbral de su redención. Esa fue la quinta revelación, y distaba abismalmente de constituir una amenaza de castigo. Era una puerta de salvación abierta de par en par por un pastor que imploraba en secreto ver a su hermano cruzarla. El Papa en persona acompañó al cardenal hasta el umbral de la puerta. Giró el picaporte, lo observó con fijeza y pronunció una última instrucción antes de despedirlo. Toma una decisión antes del amanecer, Gerhard. Si esta profunda historia te ha conmovido el alma y reafirma tu convicción de que la verdad y la misericordia deben guiar a la Iglesia, suscríbete a La Voz Católica hoy. Presiona el botón de me gusta y comparte este video con todos tus contactos católicos. Escribe en los comentarios debajo de este video: Señor, danos la gracia de la verdad y la misericordia. Los efectos de aquella madrugada no tardaron en manifestarse con la velocidad del rayo. En menos de 24 horas, la oficina del cardenal Müller emitió un comunicado escueto cancelando de forma irrevocable 2 apariciones magistrales programadas en Madrid y en Texas. Únicamente se adujeron motivos estrictamente personales de salud. Antes de cumplirse las 48 horas reglamentarias, 3 de las fundaciones más beligerantes contra el Vaticano publicaron notas de prensa desvinculándose públicamente de cualquier estrategia de confrontación con la jerarquía, omitiendo nombres propios, pero evidenciando un pánico generalizado. Al cabo de 72 horas, Müller se había sumido en un mutismo electrónico absoluto, cerrando sus canales de opinión y abandonando los foros que lo habían encumbrado. Acto seguido, hizo las maletas y abandonó Roma de forma discreta para recluirse en una modesta casa parroquial en el corazón de Alemania, muy lejos de los focos mediáticos y de los pasillos del poder. Un silencio sepulcral, cargado de una sobrecogedora tensión, se ha adueñado de los despachos de la curia romana. Los prelados que redactaban furibundas cartas abiertas contra el Papa han guardado plumas y tinteros. Los organizadores de cumbres opositoras han archivado sus proyectos sine die. No obedece al miedo servil a una represalia burocrática. Nace de la convicción aterradora de que el Papa León XIV opera en una dimensión moral completamente imprevista. No gobierna a base de excomuniones públicas ni de circulares estridentes. Convoca a los hombres en bibliotecas silenciosas, sobre mesas desnudas flanqueadas por 2 vasos de agua, sin testigos que certifiquen la derrota. Y aquellos que aceptan el desafío de cruzar esa puerta jamás vuelven a ser los mismos. El mutismo de los derrotados,
obligados a callar para no desvelar el contenido de aquellas carpetas negras, se ha convertido en la prueba más irrefutable de su propia claudicación. Sin embargo, hay un detalle de aquella madrugada que los boletines oficiales prefirieron silenciar. Una vez concluida la audiencia, el cardenal Müller no abandonó el palacio apostólico de inmediato. Permaneció sentado en absoluta soledad en una antecámara secundaria durante casi 60 minutos interminables. Los guardias suizos patrullaban a pocos metros. El personal de servicio fingía ignorar su presencia fantasmal. Nadie se atrevió a importunar su abatimiento. Cuando finalmente se puso en pie para marchar, rehusó la cortesía del vehículo oficial. Caminó a pie durante cerca de 40 minutos por los viales desérticos circundantes al Vaticano, flanqueando las moles silenciosas de las basílicas, los escaparates cerrados y las fuentes que seguían exhalando agua bajo la escarcha de la madrugada. Un hombre que había ingresado en el palacio ostentando el poder de la palabra soberana, errando ahora por las calles de Roma en un intento desesperado por comprender en qué se había desmoronado su vida y qué clase de hombre debía decidir ser a partir de aquel amanecer. A la mañana siguiente, el Papa León XIV subió al ambón para presidir la Eucaristía y proclamó la homilía ateniéndose de forma estricta al guión tipografiado. No desvió la mirada de los folios en ningún momento. No introdujo parábolas contextualizadoras ni aludió de forma directa al terremoto político provocado la víspera. Sus palabras cayeron como los afilados compases de un martillo sobre la asamblea de purpurados. La Iglesia de Cristo no constituye una plataforma para la ambición personal ni un trampolín de vanidades humanas. Es un sagrario destinado al cobijo de las almas. Y todo aquel que lo haya extraviado de su memoria, sin importar su rango, su linaje cardenalicio o los lustros acumulados transitando estas naves sagradas, tiene la obligación moral de recordarlo hoy mismo, o apartarse para siempre del camino. Los jerarcas que necesitaban descifrar el mensaje comprendieron el aviso en toda su inquebrantable dimensión. Si esta historia ha tocado las fibras más íntimas de tu fe y crees que la Iglesia merece pastores dispuestos a defender la verdad sin temor a las consecuencias, suscríbete a La Voz Católica hoy. Déjanos tu me gusta y comparte este video con todos aquellos que necesitan recuperar la esperanza en la justicia divina. Y antes de retirarte, escribe en los comentarios debajo de este video el nombre de un sacerdote fiel o un servidor anónimo de Dios que haya marcado tu vida para ser recordado en nuestras oraciones.